Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nosotros vamos a continuar con nuestra segunda unidad. Recuerden que hicimos una especie de paréntesis, ¿cierto? Con el tema de este formulario, ¿verdad? Pero hoy día vamos a retomar en la materia que estábamos hace un par de clases atrás. Estamos en la segunda unidad, ¿cierto? Y vamos a hablar principalmente de estas civilizaciones que se fundaron en base a un sistema económico bastante interesante y que además nos educó hasta la actualidad, ¿cierto? Vamos a comenzar entonces considerando la importancia de este mar, ¿verdad? El mar Mediterráneo, que fue un espacio ecúmene, que quiere decir que era un espacio que estaba poblado, ¿cierto? De diferentes, constantemente de diferentes culturas. El mar Mediterráneo, yo desde un comienzo les comentaba que es absolutamente fundamental para la historia de la humanidad, ya que por medio de este mar el ser humano aprendió a generar importantes roles dentro de la humanidad, ¿cierto? Pero principalmente fomentando los conceptos de cultura y de economía. Acá, ¿cierto? La historia nos dice que desde el origen mismo de la civilización, el mar Mediterráneo ha tenido un importante, perdón, rol en la historia de la humanidad. Absolutamente de acuerdo. Y su condición de mar interior, que estaba rodeado de tierra, ¿cierto? Y el hecho de que él se conectara en estos tres continentes, ¿cierto? Asia, África y Europa, y que finalmente lo pudieron convertir en un espacio ecuánime, ¿cierto? Que es lo que yo les comentaba, y que aquí había una gran variedad de culturas, chiquillos, de culturas, de costumbres, ¿verdad? Que ellos también aprendieron a ir compartiendo y mezclando. Pero dentro de todo este concepto del beneficio de este mar Mediterráneo, vamos a hablar de las principales características naturales del mar Mediterráneo. Las aguas mediterráneas, por ejemplo, son sumamente importantes porque dice que eran escasas, ¿cierto? Y que eran pocas las corrientes marinas. Y eso finalmente favorecía la navegación, ¿ya? Además, la pesca era mucho más simplificada y también permitía el contacto con los diferentes pueblos aledaños, ¿ya? En el caso del clima, el clima también obviamente era importante porque muchos, muchas, muchos pueblos se vieron favorecidos por las condiciones climáticas. Estaban las cuatro estaciones marcadas, así como nosotros las tenemos, ¿verdad? Los veranos eran secos, calurosos, las primaveras eran frondosas y los inviernos eran fríos y lluviosos. Y eso claramente beneficia a cualquiera. Es cosa que nosotros veamos las lluvias que han ejercido este tiempo y claramente nosotros nos damos cuenta que nos han favorecido enormemente. En el caso de las tierras, hablamos de que los suelos obviamente las tierras van a depender según las condiciones climáticas, ¿cierto? Y en gran parte el espacio que rodeaba a este mar Mediterráneo se pudieron desarrollar sobre todo, chiquillos, la agricultura y la ganadería. También tenemos que considerar que las tierras no eran muy simples, eran territorios bastante montañosos, bastante secos. Pero ese fue como la gracia o el chiste de esta civilización, porque el hombre claramente en base a esa necesidad desarrolló todo lo humanamente posible para poder tener mejores siembras y mejores procesos de cultivo, ¿ya? Continuamos entonces con la antigua Grecia y su entorno geográfico. Nosotros ya más o menos conocemos como, a grandes rasgos, eran los territorios, ¿verdad? De Grecia, ¿verdad? Pero hay dos preguntas que vamos a responder en este video. La primera dice, ¿cómo era el espacio donde se desarrolló la antigua Grecia? Y cómo ese entorno influyó en el desarrollo histórico, ¿ya? La historia nos dice, primero que todo, que vamos a hablar de conceptos de polis, ¿verdad? Las polis eran ciudades-estados, quiere decir que cada una entre sí eran autónomas, pero claramente había un núcleo que los unía y principalmente eran el concepto de comunidad,
¿ya? La cultura griega se desarrolló en sus inicios en el norte del Mediterráneo, fundamentalmente en la península em, de los Balcanes, ¿ya? Que se queda en Asia Menor y cerca de las islas del mar Egeo. Acá está el mar Egeo. Perdón, no les tenía que ir mostrando, disculpen. ¿Sí? Ya, sigo. Si bien la civilización griega nunca formó un solo imperio o estado unificado, la noción de unidad cultural predominó en ella. Claro, nosotros no vamos a hablar de un imperio griego, fíjense en esa diferencia, pero sí la historia nos invita a comprender que la civilización griega fue tanto o más importante que el imperio romano. ¿Por qué? Porque tenía una unidad cultural. Y eso, chiquillos, a la larga abre la mente del ser humano, ¿cierto? Y entrega mayor cultura y mayor información. No así en el Imperio Romano que vamos a conocer más adelante. Los antiguos griegos se organizaban en estas famosas polis, ¿cierto? Y se llamaron a sí mismos como los helenos, mientras que en su territorio se denominaron Hélades, espacio común en donde confluían sus similitudes lingüísticas y culturales. ¿Ya? ¿Cómo el entorno influyó? Obviamente influyó en cultura, influyó en costumbres y claramente, por ejemplo, en el caso del espacio físico, los relieves permitieron la, la sobreexigencia de estos griegos, ¿cierto? Y pudieron concentrarse en las zonas de la península de los Balcanes. Los principales cultivos de ellos, por ejemplo, eran el olivo, las vides y el trigo, ¿ya? Y también ellos pudieron desarrollar la actividad ganadera a pesar de las circunstancias, pero especialmente las ovejas y las cabras. Obviamente ellos buscaban el beneficio de las tierras también. Pero en el ámbito de la minería también fue una actividad económica sumamente importante porque ellos aprendieron a explotar el cobre, la plata, el oro y el hierro, ¿ya? En relación a la escasez de las tierras cultivables, sí, obviamente las tierras no eran las mejores, pero ellos entendían que había una mala distribución de propiedades, ¿cierto? Pero así todo, los griegos provocaron el hecho de poder extenderse y así poder fundar aún una mayor cantidad de polis, solo por el simple hecho de tener estas malas condiciones. ¿Ven? Ellos aprovecharon todos los tipos de oportunidades. En la página 75 hay 3 textos, ¿ya? Y en base a esos 3 textos vamos a responder 3 preguntas que las vamos a leer en la clase. El primer texto habla a grandes rasgos, yo la idea es que obviamente te los vaya leyendo. El primer texto habla de que, bueno, les voy a leer un poquitito, dice, todas las concepciones que supone una división tal estaban tan profundamente arraigadas a la conciencia helénica. Después dicen, en realidad las condiciones geográficas contribuyeron mucho a darle a Grecia su aspecto histórico. Chiquillo, el texto de la letra B habla, en el fondo, usted cuando lo lea va a entender que habla detalladamente de lo importante que fue el contexto de la tierra, ya las condiciones geográficas que tenían los griegos para poder darle un mayor y un mejor aspecto histórico, que es el que nosotros hoy día podemos comprender, en base a lo que nos cuenta la historia, por supuesto. En el caso del texto de la letra C, habla de los griegos, ¿ya? De cómo los griegos pudieron generar intercambios en el espacio físico, va a priorizar el tema de las polis, y, y que también los griegos eran personas sumamente empeñosas, ¿ya? E inteligentes, y que generaron una serie de disciplinas que hasta el día de hoy a nosotros nos han dado como ejemplo, ¿ya? Habla de las matemáticas, la medicina, la mitología, en fin. Y el texto de la letra E es muy distinto, ¿cierto? Pero habla bueno, dice todos aquellos griegos tan diseminados por lejanos confines tenían conciencia de pertenecer a una cultura en común. Acá, este texto, fíjate que como que enfatiza, es lo que yo entendí, por supuesto, en el tema moral, en el tema religioso, ¿ya? Habla de lo importante que era
qué era la cultura para ellos y el hecho de la lengua materna también lo enfatiza y claramente de cómo ellos pudieron también comunicarse. Pero el tema de la cultura se hace presente una vez más en este texto. ¿Ya? Eso. Continúo. Evolución política de Atenas previa a la democracia. Ojo, antes de que hablemos de un concepto de democracia. Mi pregunta es, ¿cómo era su origen el gobierno de Atenas? ¿Cómo crees tú que podía haber sido? Bueno, la historia nos dice que en sus orígenes Atenas se organizó mediante una monarquía. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XVIII a.C., el poder del monarca fue debilitándose hasta perder sus atribuciones políticas, dando paso a un régimen aristocrático liderado por los eupátridas, que eran los nobles terratenientes. ¿Ya? Estaba complicada la cosa y pues, ¿qué entendemos nosotros por monarquía? Es una forma de Estado perdón, me confundí. Que está ejercido por solo una persona, ¿verdad? Que en este caso es el monarca, y quien recibe el poder por vía de herencias. No hay mucho que hacer ahí. En el caso de la aristocracia es un grupo social privilegiado, ¿ya? Una palabra de moda, que tienden a recibir por herencia también las tierras, los títulos, poderes económicos, ¿ya? Pero la plutocracia es la forma de gobierno en la que el poder se concentra en un pequeño grupo, ¿ya? Que es el más rico de la sociedad. Como otra onda, ¿ya? Perdón, me atrasé, disculpen. Ya, eso sería por ahora, chiquillos. Vamos a seguir comentando en relación a la evolución política, ¿ya? Y les voy a dar la actividad para realizar en el cuaderno.